Hola a todos, a continuación les presentaré el video de Sociología de la Educación. Pero antes me presentaré. Soy alumna de la Universidad Pacholi Jalapa, la materia es Sociología de la Educación, el catedrático es José Raúl Peralta López, una servidora María Angélica Moreno Munguía. Comenzamos. ¿Qué es sociología? La sociología estudia la sociedad, el comportamiento del hombre y las estructuras sociales. Augusto Comte fue padre de la sociología. Antes de llamarle así, le llamó física social. Para él es útil estudiarla, ya que aporta conocimientos de la sociedad y la evolución de esta. Él utilizó tres estadios, que es el teológico, el metafísico y el positivista. Sociología de la educación. A continuación les presentaré los temas que veremos de sociología: educación y modos de producción, el contexto social de la educación, de la innovación educativa, sociedad y currículum, teorías sociológicas contemporáneas, teorías sociológicas de la educación y teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación. Se les presentará una entrevista de una pedagoga haciéndole la pregunta: ¿qué es la sociología de la educación? Sociología de la educación es una disciplina científica que utiliza conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su contenido como ciencia es la interacción humana en los diferentes ámbitos y en la influencia educativa. Educación y modos de producción. Para que haya una producción, el hombre debe establecer relaciones sociales. Existen 4 modelos de producción. Es el capitalista, el burocrático, el mercantil y el doméstico. Los modos de producción capitalista y burocrático funcionan a través de organizaciones complejas donde el trabajador pierde el control. El capitalista y burocrático se hacen a través de mecanismos simples y ellos tienen el control. En el burocrático, presenta regularmente condiciones de trabajos menos pesados, empleos más estables y una mayor igualdad salarial, mientras que en el capitalista los empleados son explotados con jornadas largas. El mercantil se encarga de los diferentes trámites legales para la compra y venta de productos. La escuela reúne la ilusión mentocrática del modo de producción mercantil y las relaciones sociales para la reproducción capitalista y los criterios distribuidos del modo burocrático. Y por último tenemos el doméstico, que es las personas que realizan los productos desde casa y salen a venderlos. Es el modo de producción que menos se valora. Ahora seguiremos con el tema del cambio social, el contexto social de la innovación educativa, que son 4 objetivos. El primero es proclamar y perseguir la interacción y comprensividad. El segundo es la polibilización, que es que los alumnos aprendan de todo un poco para que les sea útil en la vida diaria. La actualización de los contenidos de enseñanza de acuerdo con las nuevas necesidades y posibilidades sociales y reemplazar las nuevas reformas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. La Ley Orgánica de Derechos de Educación regula las distintas formas de educar. Ahora seguimos con la entrevista 2, con otra pedagoga, en cómo debe ser la pedagogía actual. ¿Cómo debe ser la pedagogía
Ahora vamos con el tema, el cambio social, la institución escolar, una cuestión de ritmo. Para que hubiera un cambio social tuvo que llegar la industrialización. Para esto los empresarios construyeron sus empresas y le dieron trabajo a la clase baja. Pero eran trabajos muy pesados, donde se les explotaba. Por tal motivo, los campesinos decidieron mandar a sus hijos a las escuelas para que tuvieran un mejor futuro. Esto provocó que los empresarios construyeran escuelas para que los alumnos allí fueran y se les enseñara una educación que a ellos les permitiera seguir controlándolos. La escuela es un arma de dos filos, porque bien te puede liberar o te puede reprimir. A pesar de las reformas educativas y sociales que ha habido, no ha habido un cambio radical. Hasta hoy en día, la educación que recibimos es de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios para que ellos sigan teniendo el control en la sociedad. Otra cuestión importante son los efectos de la aceleración del cambio de las tecnologías. Para esto el docente debe de estar en una educación permanente, tiene que estar actualizándose, viendo qué es mejor para sus alumnos, para que se pueda haber un cambio, pero un cambio de verdad, donde el alumno tenga un papel activo y donde se dé cuenta que él puede dejar de ser un simple asalariado y pueda llegar a convertirse en un empresario como los demás. Sociedad y currículum. La educación es la acción de la sociedad sobre el ser humano para hacer de él un ser social. Sin sociedad no hay cultura, por tanto no hay educación. Quien dice educación dice socialización y quien dice currículum dice sociedad. Las estructuras sociales, las esferas políticas, el mundo del trabajo, el medio doméstico, los derechos, todo esto contribuyen al currículum. La escuela ha servido más para exponer y comprender, para ocultar y legitimar las desigualdades sociales. El estudiante debe interactuar con el entorno para comprender al mundo a partir de la experiencia. Para esto, para que haya un currículum, debe de cambiar el sistema curricular. El alumno debe de dejar de ser un agente pasivo para convertirse en un agente activo. El currículum es una forma de pensar que les pueda ayudar en su vida diaria a los estudiantes, para que ya no estén sometidos a lo que diga los capitalistas. A continuación se dará la entrevista número 3 con un pedagogo con la pregunta ¿cómo funciona el sistema educativo dentro de la sociedad? ¿Cómo funciona el sistema educativo dentro de la sociedad? El sistema educativo nacional funciona como parte de, como dice el sistema, que su estructura a diferentes niveles, los cuales van a estar orientados en la formación del individuo, no propiamente, dice la aprendizaje general, en la realización o en el desarrollo de las potencialidades de los individuos, por alguna formación específica. Eso sí. Ya si tenemos que entrar en detalles en cada uno de los niveles que consideramos, bueno, se pasa. Teorías sociológicas contemporáneas. Existen varias teorías
sobre la sociología, como podemos ver está el positivismo, Durkheim y su sociología educativa, los conceptos sociológicos, conceptos socioeducativos, el funcionalismo estructural, el evolucionismo, el organicismo, el marxismo y la sociología comprensiva de Max Weber. Todas estas teorías nos sirven para conocer más sobre sociología de la educación, el por qué la educación que nos rige hasta ahora es así y por qué el país no ha tenido un avance tecnológico, económico, social, que nos impide para poder llegar a esto. Están las teorías sociológicas de la educación. Son 3 teorías. Están las teorías tradicionales de Durkheim, que dice que la educación va a asegurar entre los ciudadanos una comunidad suficiente de ideas, de sentimientos, sin los cuales toda una sociedad es imposible. Las teorías crítico-reproductivas. Estas son las concepción del Estado y la función que éste adjudica en el sistema educativo. ¿Cómo es que el Estado interviene para poder llegar a acuerdos con los monopolistas y que la educación siga igual? Por último tenemos las teorías críticas radicales, que es la producción del sistema social. No se da por la transmisión dentro del sistema educativo, sino persuasivamente por la exclusión de los mismos vastos sectores sociales, donde la clase dominante siempre ha estado dominando a las personas de bajos recursos. Por último tenemos las teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación. Marx dice que la reproducción es cada proceso social de producción, al mismo tiempo es un proceso de reproducción. Como lo mencioné anteriormente, la escuela es un medio para fortalecer a los capitalistas, ya que se sigue dando una educación donde se le enseña al pobre ser más pobre y al rico más rico. ¿Qué quiere decir esto? Que a los hijos de los empresarios se les enseña cómo ser líderes, cómo llegar a ser jefes en sus grandes empresas. Y a los de clase baja se les enseña a que deben de ser trabajadores, a que deben de estar a disposición del jefe, en este caso los monopolistas. Por un lado está el capitalista y por el otro están los asalariados. La educación pública ofrece posibilidades de desarrollo individual, pero también impulsa el poder, la ideología dominante. La escuela agencia la reproducción social. Dice Paulo Wills que la educación no estaba por la igualdad, sino por la desigualdad. Los mecanismos de reproducción social y cultural no son completos. Ahora vamos con la reproducción, con la teoría de la resistencia. La teoría de la resistencia son teóricos que ellos se resisten a ser empleados de los capitalistas. Ellos dicen, no más, la clase baja tiene que dejar de ser esclava porque tiene el mismo potencial una persona de bajos recursos como una persona rica, solo que no se les da la oportunidad de poder salir adelante. Es por ello que ellos dicen que la clase trabajadora no es producto del capital, no.
Burs y Hinton sostienen en su teoría de la correspondencia que los sistemas de valores, normas y capacitaciones jerárquicamente estructurados que caracterizan a la fuerza del trabajo y la dinámica de las interacciones de las clases del capitalismo se reflejan en la dinámica social del encuentro cotidiano con el aula. Bowley, la reproducción cultural, se ve a la educación como una fuerza social y política importante en el proceso de reproducción de clases. Clase y poder se conectan con la producción del capital cultural dominante. El principal acecho del hombre es su idiosincrasia, de Emilio Durkheim. Y con esto finalizamos el video de sociología. Espero que les sea de gran utilidad. Y recuerden que para cambiar la sociedad debemos de empezar por nosotros mismos. Hay que poner nuestro granito de arena. En donde estemos, hay que ser lo mejor de nosotros para que haya un cambio radical. Muchas gracias.